Buenas tardes, continuamos pues con otra etapa de la historia de nuestra salvación. Veíamos el tema pasado, pues, cómo Moisés fue salvado de las aguas. Veníamos viendo pues la historia de Moisés, cómo Moisés era un hebreo que vivió en la casa del faraón y cómo Dios lo elige para que sea el libertador de su pueblo. Veíamos pues que Moisés se había molestado mucho porque el pueblo de Israel era un pueblo que estaba siendo muy golpeado y él quiso salvar a su pueblo, pero quien lo delató precisamente fue su pueblo y tuvo que huir él al desierto a vivir allá lejos. Pero cuando estaba en el desierto fue cuando el Señor le habló y le dice: Moisés, Moisés, el lugar que pisas es un lugar sagrado. Y es cuando le da pues la misión de ser libertador. Se le aparece en una zarza ardiendo y también le dice quién era él. Le dice: yo soy el que soy. Pues bien, también pues nosotros vamos a entender como el fin de esta historia, el fin de la libertad del pueblo de Israel, es que el pueblo dejara de ser servil y tuviera un culto auténtico que era inaccesible sin la libertad. Y al pertenecer a Dios tenían forzosamente que dejar de pertenecer al faraón. No podían pertenecer a los dos, ya que no podían ser esclavos, sino que al ser liberados serían liberados y pasaban a ser hijos de Dios. Ahora vamos a ver cómo se realiza la misión. Moisés y Aarón, su hermano, fueron pues los que llevaron a cabo esta obra de liberación. Dios dice, sabían que esta obra de liberación del pueblo de Israel no va a ser nada pacífica. Al contrario, tuvo muchos obstáculos, pues se esforzaron muchísimo, ya que el mismo pueblo no colaboraba con las acciones de libertad que ellos les ofrecían. Tenían miedo a la libertad. Sin embargo, pues, como el faraón, que no conocía a Dios, los engañaba y los chantajeaba, les decían que sí iba a tener su culto, que sí iban a vivir como el pueblo elegido, pero era mentira. Al contrario, no los quería dejar en libertad, porque el faraón endurecía cada vez más su corazón. La liberación y la repercusión que tuvo pues la libertad en el pueblo de Israel fueron varias. La repercusión que tuvo en la fe del pueblo, dice, esta quedará siempre clara, que fue Dios quien los sacó de la esclavitud de Egipto, que fue Dios pues el que estuvo siempre presente, y así lo confiesan ellos siempre en su profesión. La segunda es el culto, las fiestas pues principales del pueblo hebreo, que son la Pascua, que son la fiesta de los panes ácimos, y sobre todo la ley sobre los primogénitos siempre será recordada como un memorial, y hasta la fecha la fiesta de la Pascua siempre se sigue celebrando hasta los tiempos de Cristo. La tercera pues en su vida diaria, en su diario vivir, como ellos saben muy bien que no harán esclavos a sus hermanos y que tampoco tratarán mal a los extranjeros, para que se acuerden que ellos también vivieron como esclavos y en un pueblo, y vivieron también como extranjeros pues. Y la cuarta pues es la esperanza del pueblo, que siempre confiaba en ese encuentro con un Dios libertador en las situaciones similares en las que salieron de Egipto. Siempre el pueblo de Dios esperaba un libertador. Ahora vamos a ver cuál es la marcha por el desierto. El pasar de la esclavitud a la libertad no fue fácil. Los hombres fueron infieles a Dios muchas veces, sin embargo Dios siempre los ayudó. En el desierto hay muchos problemas y sufrieron muchas necesidades, muchas dificultades, pero Dios siempre estaba presente con ellos.
supliendo sus necesidades. Pero también, aparte de eso, había robos, adulterios, había mentiras y hasta renegaron de Dios. Pero Dios nunca renegó de su pueblo. Se comprometió pues con él a amarlos cada día más y con un amor muy exigente, porque les dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En el desierto pues se renovaron. En el desierto es urgente renovar pues y fortalecer esa alianza con Dios. En el desierto se vivieron muchas, pero muchas cosas pesadas. Sin embargo, Dios siempre dio esos recursos. ¿Para qué? Para mostrar su solidaridad con el hombre. Y en esa dureza y en la soledad, su fe se va forjando y le ha dado sentido. Su esperanza también, pues, los halla. Pero aparte de que su fe se ha forjado y su esperanza también estas pruebas los hicieron llevarlos a la tentación. Por eso Dios, pues, habla con Moisés y también le dice que le quiere dar un camino, ese camino de libertad, pero para eso te tiene que hacer una alianza. Moisés habla con los jefes de su pueblo para decirles lo que Dios les pide a su pueblo. Entonces el pueblo dice que sí, que ellos van a aceptar el proyecto de Dios, la revelación de la voluntad de Dios, y se va concretando y resumiendo en unas normas de vida. Y estas normas de vida son los mandamientos que ellos tienen que obedecer a un solo Dios que los ha liberado de la esclavitud y que nos ha organizado como un pueblo para vivir como hermanos en una tierra prometida. Vamos a ver pues ahora lo que es del otro lado del Mar Rojo. Vamos a ver que estas mismas situaciones se vivieron en el año 1250 a.C. En el desierto, pues, con Moisés a la cabeza de ese pueblo de Dios. Bien, dice: al salir de la esclavitud, el pueblo se encuentra en el desierto, que será parte, pues, intermedia del lugar de peregrinación y con muchas necesidades, un lugar de prueba. Es así, pues, como el pueblo le fue infiel a Dios, pero Dios lo alimentó y lo protegió y lo cuidó a su pueblo siempre. Ahorita continuamos con la segunda parte.